El ministerio de la Iglesia para el siglo XXI. Comienzo con esta palabra que me es siempre muy motivadora. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Juan 20, 21. El escritor Francis Schaeffer acuñó en una de sus obras esta frase: la Iglesia parece especializarse en ir atrás. En el presente ciclo de conferencias estamos procurando superar dicha situación, mirando un poco hacia adelante, tomándole el pulso al mundo y proyectando el ministerio de la Iglesia. ¿Cuáles son los aspectos más inquietantes a los cuales el pueblo del Señor debe ponerles atención? ¿Y cuáles son las medidas que necesita tomar? A estos asuntos nos abocaremos en la presente disertación. Número 1. Repaso al futuro cercano. En la primera conferencia presenté un cuadro básico de lo que hoy podemos prever que será el principio del nuevo siglo y milenio en la América Latina. Hagamos un breve recuento de sus caracteres. 1. Una población de más de 500 millones de personas con una iglesia evangélica que en promedio apenas sumará un 12%, quedando así cerca de un 88% como campo de trabajo. Del total de la población, casi el 50% serán niños y jóvenes entre 4 a 24 años de edad. 2. Cerca de un 85% de la población estará concentrada en las ciudades con gran despoblación de las zonas rurales. 3. Enorme crisis familiar, económica y social, en gran parte por razón del éxodo masivo hacia las ciudades. 4. Sectores muy amplios de la población golpeados severamente por la economía de los países. 5. Crisis en el sector de la salud por la incapacidad de los gobiernos, regreso de viejas plagas y aparición de nuevas. 6. Gran temor, inseguridad y desprotección de la población por el incremento de la violencia de parte de personas y grupos poderosos. 7. Drogadicción como epidemia social, con sus devastadores efectos sobre millones de seres humanos. 8. Moral en vertiginosa espiral descendente por nuevas ideas y creencias que gobernarán al mundo y por su legitimación. Todo será permitido, pues nada es malo y no existe verdad absoluta ni final, ni responsabilidad humana ante un ser supremo. El placer en toda forma será la meta que se promociona por todos los medios de comunicación. 9. La religión que sustenta principios será ridiculizada y desautorizada por no estar dentro de la corriente del mundo. 10. Gran religiosidad popular a gusto y medida de las personas. 11. Tendencia creciente al sincretismo religioso, hacia lo superficial y a lo que excite emociones. 12. Medios de comunicación masiva con una intensa promoción y llegada con todos los nuevos, entre comillas, valores o antivalores para barrer y sustituir lo que dignifica al ser humano. En este contexto básico, tendrá la Iglesia que desarrollar su ministerio o servicio, sino que ahora mismo esta situación ya es evidente, en unos casos con más fuerza, en otros apenas empieza a manifestarse.
Este cuadro puede prestarse para provocar una actitud pesimista de parte de la iglesia, pues se ve que la tarea por hacer es muy amplia y difícil. Sin embargo, la iglesia debe encararla desde la perspectiva de un gran reto y oportunidad para hacer presente el amor redentor del Señor, para dar a conocer la luz y la verdad de su palabra y para ofrecer a muchos un abrigo y un soporte en medio del turbión. 2. Presuposiciones sobre el ministerio de la iglesia. A juicio mío, el enfoque del ministerio o servicio que la iglesia debe rendir en su medio necesita un basamento bíblico realista y que la llame al compromiso. Una eclesiología formal es necesaria, pero aún más debe ser bíblica, del camino y de misión, para que comunique a los creyentes lo que el Señor quiere que sea y que haga su pueblo. Muchas congregaciones viven simplemente vegetando o buscando solo favores del cielo, y algunas, según su escatología, se están llenando de pavor ante el cuadro que presentan a sociedades y viven dedicados a saber si la parucía vendrá antes o después de la gran tribulación. Por esto es bueno hacer un inventario de ciertos elementos básicos para alentarse, tomar aire y cumplir la finalidad que el Señor le ha propuesto. A esto el apóstol Pedro lo llama ceñirse los lomos del entendimiento, así como el Señor le ordenó a Israel al partir de Egipto. Mencionaré algunos de ellos. Número 1. La iglesia como pueblo de Dios está llamada a dar a conocer a Dios para que el mundo sepa que hay Dios sobre todas las cosas. En esto la iglesia participa de la misma misión que le fue encomendada al pueblo de Israel, de modo que ella no vive para sí misma ni para complacerse, sino para un propósito supremo, como es que el mundo sepa que Dios existe, es Señor de los hombres y Señor de las naciones, y es autor y consumador del único plan de redención. 2. La iglesia es un organismo vivo, más que una organización, un organismo vivo, destinado a servir en el mundo en el nombre del Señor. Por esto la vocación cristiana no es solo ser salvos y esperar la plena realización del reino de Dios, sino ser testigo del Señor, lo cual puede implicar sufrir y morir por su causa. De hecho, la palabra testigo tiene implicado su significado, el sentido de muerte y de sacrificio. Además, seguir el ejemplo de nuestro Maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir, por lo que el pueblo del Señor debe ser lleno de buenas obras, de justicia, de amor, servicio y oración, aún hacia sus enemigos y perseguidores. En este sentido se dará siempre una tensión entre fortalecer internamente a la congregación, alimentarla y pastorearla, cosa que agrada mucho a los creyentes, pero al mismo tiempo hay que motivarla, desafiarla, capacitarla y movilizarla hacia tareas concretas. Esto exige, especialmente para pastores, un esfuerzo mayor y continuo. 3. La iglesia, por decisión divina, ha sido puesta en un mundo que no la puede aceptar, y que entre más fiel sea al Señor y a su vocación, más conflicto puede tener. Sin embargo, esto ya había sido previsto por el mismo Señor, al decir que en el mundo tendréis aflicción. Y ya Él había rogado al Padre para que su pueblo fuera protegido.
Pero no es solo protección lo que la iglesia necesita. Ella requiere sabiduría, examinarse a sí misma de tanto en tanto para darse cuenta si con el tiempo se va conformando, moldeando y acomodando al medio en que vive. Es un buen ejemplo, es este tipo de reflexión que se está teniendo estos días. Es lo que los evangélicos llamamos mundanalizarnos. Y es uno de los grandes peligros que corre la iglesia ya, pues ha crecido, empieza a ser aceptada social y culturalmente en nuestros países. Y como una quinceañera, la cortejan los políticos porque le interesan los votos de la gente. Y ella misma no quiere que la miren como si estuviera en contra de la corriente. Esto es lo que señala San Pablo de la continua necesidad de renovarse y transformarse para no acomodarse al mundo. Cuando la iglesia busca agradar al mundo, no molestarlo, no inquietarlo con su prédica o enseñanza, su sal empieza a perder sabor. No estoy proponiendo vivir en guerra con el medio cultural, social o político en que estamos, pero sí se requiere de nosotros estar muy conscientes del rumbo que toma el pueblo de Dios en la medida que aumenta y que se va estableciendo en su propio ambiente. 4. La iglesia ha sido establecida como columna y baluarte de la verdad en un mundo que, al igual que Pilato, se burla y pregunta con sarcasmo: ¿qué es la verdad? No importa qué crea el mundo, cuál sea la filosofía o ideología imperante y qué es lo que se pregone a través de poderosos medios de comunicación, la iglesia está convocada por el Señor a abrirle espacio a su verdad, a afirmar y proclamar que Jesús es la verdad, que hay un evangelio que es verdad, que la verdad divina liberta y santifica, y que la palabra de Dios es verdad, por lo que es la única que permanece para siempre. Esta es una gloriosa posesión que conlleva gran responsabilidad, pues la verdad divina ni se compra, ni se vende, ni se negocia con nadie, ni por nada. Simplemente se presenta y se ofrece al mundo tal cual es ella. 5. La iglesia está llamada a ser un grupo humano diferente del resto del mundo. Una zona de amor, de ayuda mutua, de esperanza, de reconciliación e integración social y étnica, en medio de un mundo fracturado por el odio, el egoísmo, las diferencias y muchos males más. Quiere decir que ella debe manifestar algo así como una vida alternativa. Y hermano, yo quiero subrayar esto. Ella debe manifestar algo así como una vida alternativa y viene a ser un verdadero refugio para los seres humanos. 6. La iglesia debe ser construida con los mejores materiales. San Pablo dice que se puede hacer con hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, plata u oro. Cuando se inició la obra de Dios en América Latina, hace poco más de un siglo, los pioneros tuvieron que aportar lo mejor para que los fuegos de las pruebas no acabaran con lo hecho. Fueron años de labores muy arduas y sacrificiales. Es cierto que la obra no creció mucho por largo tiempo, pero se mantuvo firme y sirvió como fundamento precisamente por la calidad de sus materiales. Sin embargo, hoy día en muchos lugares la iglesia ya se ha asentado social y culturalmente y es fácil establecer iglesias en cualquier parte, pero muchas de ellas están siendo levantadas con materiales baratos y malos, como son el producto de divisiones y de caprichos pastorales,
seguir modas superficiales que satisfacen más los deseos de la gente en una religiosidad fácil y al gusto que conformarlas a la voluntad divina. El uso del buen material implica mucha inversión, oración, inteligencia espiritual y trabajo arduo y planificado. No se puede seguir la ley del menor esfuerzo cuando se trata de hacer la obra del Señor. 7. La congregación local es la base para la acción de Dios en el mundo. Debe hacerse todo lo posible por desarrollar y fortalecer cada una de estas células. Sin embargo, no puede perderse de vista jamás que existe algo más amplio que la congregación local, y es el cuerpo de Cristo en su totalidad. Esto implica que necesitamos una eclesiología balanceada, que no todo lo reduzca solo a la iglesia local o que todo lo vea como un macroorganismo. El buen o mal testimonio de una congregación o denominación afecta a las demás. El buen nombre o la mala fama de los dirigentes tarde o temprano afecta a toda la obra. Y se plantean problemas y circunstancias en cada país o región que obligan a las iglesias a orientarse, ayudarse, protegerse mutuamente, así como también a realizar labores, aunque sean ocasionales, en forma conjunta. 8. A la iglesia se le ha encomendado una tarea que está bien definida en las páginas del Nuevo Testamento, a la cual debe responder con fidelidad. Pero a la par de esto quiero señalar lo siguiente. Algunos quieren que la iglesia adopte un papel mesiánico, que sea redentora de la sociedad, que ofrezca las soluciones para la economía mundial y local, que establezca el reino de Dios en la tierra desde la cúpula del poder político y otras cosas así. Los que hemos ejercido el pastorado por largos años, y permítanme decirlo con honestidad y modestia, los que hemos conocido un pastorado bendecido y con frutos abundantes en muchos campos, sabemos que por muchos sueños que tengamos y por muchos planes que tracemos, los alcances de la iglesia son limitados. Hay ciertas cosas que son factibles según sean el tamaño, los recursos, la visión y el liderazgo. Pero hay otras que sencillamente se llega a un límite de posibilidades. Entonces, sin irse al extremo de algunos de seguir la línea del menor esfuerzo, o sea, hacer lo mínimo, o de otros de querer redimir al mundo entero, cada iglesia debe emplearse a fondo y hacer lo suyo de la mejor manera posible. 9. Es del todo necesario tener presente cada momento que a la iglesia le ha sido dada esta palabra del Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además que ha estado en vigencia la promesa hecha de que el Consolador estaría con nosotros para siempre. La presencia poderosa y continua de nuestro Dios, así como la dotación de toda capacidad para vivir y servir en este mundo, aunque este nos sea difícil y hostil, es la base para que la iglesia se lance a cumplir su ministerio o misión con fe, decisión y esperanza. Y siempre que el pueblo de Dios se encuentre en apreturas, que alce sus ojos para ver al invisible y diga como el profeta Jeremías, cuando experimentaba las honduras de la soledad y de la ingratitud: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. A partir de estas bases, presentaré los aspectos que considero de mayor trascendencia, acerca de los cuales la iglesia latinoamericana debe tomar nota para los tiempos inmediatamente venideros. Como los temas son muy amplios y complicados, me permitiré entresacar y señalar unos pocos que yo veo como de capital importancia. Así, al hablar, por ejemplo, de la evangelización, no tocaré su amplio espectro,
sino trataré puntos claves. Lo mismo haré con otros asuntos. Número 3, el ministerio de la evangelización. Lo ubico en primer lugar porque creo que esta es la posición que el Señor le ha asignado a esta tarea de la iglesia. Cuando hablo de evangelización lo planteo en sentido estricto de hacer anuncio de la buena nueva de Dios por palabra, vida y hechos, para que toda persona oiga, comprenda y tome una decisión frente a ella. Esta tarea debe ser realizada por la iglesia local básicamente, y cuando sea posible, por el testimonio conjunto de todo el cuerpo de Cristo en una ciudad, región o país, para lo cual los ministerios pastoral y evangelístico cumplen una función muy importante. A la evangelización se le conoce con el nombre de la Gran Comisión, y necesitamos entender primeramente que ella tiene varias proyecciones o dimensiones que toda congregación debe llevar adelante como su primera gran responsabilidad. Ahora voy a presentarles aquí un cuadro que lo he usado por muchos años como pastor de iglesia y lo hemos tratado de promover porque ayuda a darle a las congregaciones, digamos, un programa básico en lo que tiene que ver con el ministerio de la evangelización, en lo que llamamos las 4 dimensiones básicas de la Gran Comisión. Ponemos ahí la iglesia a un lado y estas 4 flechas como dando la idea de que son las 4 puntas de lanza con que el Señor emplea a la iglesia para comunicarse con el mundo y para transmitir al mundo lo que Él quiere que la iglesia sepa. Primero es arriba la proclamación del Evangelio, el anuncio de la buena nueva. 2, hacer discípulos. 3, enviar misioneros. Y 4, establecer nuevas congregaciones. Esta es una forma, por ejemplo, de verla así como un ataque de la iglesia, un ataque que debe ser permanente al mundo. Vamos a presentar esto mismo en otra forma. Es exactamente lo mismo, pero ahora planteado en un sentido pastoral. ¿Cómo una iglesia puede desarrollarlo? Primero, proclamar el Evangelio. De toda la gente que se convierte, hay que hacerlas discípulos. Es importantísimo entender que no es solamente proclamar el Evangelio. A los convertidos hay que discipularlos. De ellos, algunos serán llamados, no todos, algunos serán llamados como misioneros. Misionero no solamente tiene que pensarse en que van a ir a África, Asia, a otros lugares. Hay que entender que misioneros puede ser aquí mismo. Hay una forma muy amplia de ver el sentido de la obra misionera, y como resultado de esto se dan el establecimiento de nuevas iglesias. Eso es el proceso natural. Aún los grupos que no son puramente, digamos, eclesiásticos, a veces grupos de estudiantes universitarios u otros ministerios que realizan labor de evangelizadora, después se encuentran con el problema, bueno, ¿y qué hacemos con los convertidos? Los mandamos a una iglesia, a veces no tienen dónde, y luego terminan formándose en una congregación. Hijos de creyentes. La evangelización debe dirigirse en forma especial a los hijos de familias cristianas. Qué raro, ¿verdad? Por todo lado en nuestro continente se ve que miles de hijos nacidos en el seno evangélico no tienen relación ni con la iglesia ni con el Señor. Algunos optan por los mormones o por el catolicismo. Se requiere un esfuerzo muy serio y bien planificado para tocar esta debilidad. Debe comprender una gran campaña de oración y clamor por este sector, orientar a las familias, reorientar la escuela dominical,
establecer un programa de evangelismo más eficaz e inteligente, especialmente en la edad intermedia, 10 a 12 años, integrarlos a la vida de la iglesia a partir de su conversión y un programa de discipulado adecuado a su edad, por supuesto. Lo mismo debe ser con los adolescentes. Quiero decir que hacer esto es de urgencia inmediata. Permítame decirles esto. En este trabajo que hizo un colega nuestro, el doctor Jorge Isaías Gómez, acabamos de descubrir, y agárrense duro de sus asientos, con todos los medios que disponemos en nuestro país, 4 radioemisoras, 3 televisoras, montón de organismos paraeclesiásticos que ayudan a las iglesias. De cada 100 hijos de familias evangélicas, solo 33 permanecen en la fe. O sea que estamos perdiendo el 66% de nuestros hijos. ¿Oyeron, hermanos? Pero esto nos ha alarmado y por eso les dije, esto para mí está muy, pero muy cerca de mi corazón y ojalá que lo esté de ustedes también. Sigo. 3.3. Ovejas perdidas. En otra conferencia mencioné de lo que empezamos apenas a tomar conciencia y que lo estamos llamando la deserción evangélica, que tiene que ver con personas que habiendo estado en nuestras congregaciones, las abandonan, se van al mundo, se vuelven ateos o agnósticos, o bien se van a otra religión. Esta es una amarga y penosa realidad que exige atención inmediata. En Costa Rica hemos visto en los últimos años que las campañas masivas de evangelización, aunque los evangelistas presentan sus impresionantes cifras de profesiones de fe, la verdad es que una gran proporción de ellas es de gente que busca reconciliarse con el Señor. Es decir, ya se habían convertido antes. Esto me lleva a pensar que debe haber una labor concertada por todas las denominaciones para desarrollar un esfuerzo de reevangelización, que consiste no solo en atraerlos a las congregaciones, sino llamarlos al arrepentimiento, fe o reconciliación. Los evangelistas deben planificar sus campañas en conjunto con las iglesias, o viceversa, con la mira específica de alcanzar a este sector, que parece oscilar en algunos casos entre el 30 a 40% de la población evangélica. Las parábolas de la oveja y la moneda perdida, así como la del hijo pródigo, señalan sin rodeos que es hora de buscar por toda parte a los perdidos evangélicos y tener una actitud de amor, de misericordia y de aceptación para quienes regresen al redil. Lo anterior tiene ciertas implicaciones. Una es la de realizar encuestas de población que permitan determinar el volumen de este fenómeno y las causas. La otra es que las iglesias, entendiendo ambas cosas, en vez de ponerse a ocultar el rostro de la realidad, o empezar a culparse o a culpar a otros, o sentarse a llorar, se dispongan a tomar las medidas del caso. Nuestras doctrinas fundamentales no cambian ni deben cambiar, pero los tiempos y las circunstancias sí cambian y las iglesias deben adaptar sus métodos o programas en base a la misma fe, pero de acuerdo a las nuevas situaciones. 3.4. Niñez y juventud. Señalé en la primera ponencia que casi la mitad de la población en todos nuestros países fluctúa entre los 4 a 24 años de edad. Ese sector, no solo por ser tan grande, sino porque está en la edad de formación y de las grandes decisiones, y porque es el objetivo específico de los grandes, poderosos y perversos intereses del mundo comercial y publicitario, que son los que dictan las modas, crean falsas filosofías de la vida,
crean y refuerzan actitudes dañinas, dicho grupo debe ser uno de los objetivos más claros en la misión de la iglesia. La niñez y la juventud son impactados a diario, horas de horas, en sus propias casas, con toda basura ideológica y existencial por medio de la televisión. Esto ya está trayendo serias consecuencias por doquier, de manera que debemos dar parámetros a las familias cristianas para enfrentar esto, además de una labor evangelizadora en las calles mismas, con los miles de niños y adolescentes abandonados en los barrios y en todo lugar, y operar con toda clase de métodos y recursos, no solo para darles la palabra de Dios y hacerlos discípulos de Jesús, sino para ayudarles a recuperarse de los daños recibidos. Considero que la evangelización entre adictos a las drogas debe ser realizada en forma conjunta con organismos especializados. Todos los que somos pastores sabemos que lidiar con gente que ha estado en las drogas no es fácil. Y si uno tiene un organismo evangélico especializado, creo que es mejor trabajar en relación con ellos. Los pastores sabemos que cuando llegan a nuestras iglesias esta clase de personas, no sabemos qué hacer ni cómo tratarlas. Por esto sugiero que aunque toda iglesia trabaje con ellos, debieran formarse organismos que se especialicen en su recuperación personal, social y psíquica. Evangelización sin discriminación. La tónica general de la evangelización en nuestro continente fue por muchos años llegar a los sectores pobres. Considero que esto fue un gran acierto, aunque algunos se burlan de nuestra iglesia por esta causa. Sin embargo, hoy día la segunda, tercera o cuarta generación de evangélicos son profesionistas o empresarios y están en clase media. Y es fácilmente constatable que los llamados estratos medios y altos de nuestras sociedades ya están abiertos o bien abriéndose al evangelio. Esto, a como lo he podido observar en varias partes, abre grandes posibilidades, dado que el evangelio es para toda persona, no solo para los pobres, sino para los otros. Pero también plantea peligros y desafíos. Peligros por cuanto hay iglesias que se vuelven unidades homogéneas, que tienen solo gente pobre o de clase media o incluso alta. Curiosamente, algunas iglesias y denominaciones parece que se han volcado solo a sectores económicos medios o altos, olvidando que se deben también a los pobres y que la iglesia debe integrar en su seno a unos y otros por igual. Si esto no se percibe con claridad, el proceso histórico de la iglesia evangélica podrá llegar a ser como la iglesia católica, que se ha identificado mayormente con los sectores altos y de poder y han descuidado a las masas. O sea que nosotros podríamos repetir la vergonzosa historia del catolicismo romano si no tomamos las medidas necesarias. Otra cara del asunto es que por haber en la iglesia diferentes sectores sociales, culturales y económicos, especialmente la formación de los ministros debe ser adecuada a dicha situación. La gran mayoría de pastores surgen de áreas rurales o semirurales y algunos cuando llegan a la ciudad se olvidan de su origen. El trabajo en ciudades y con personas de formación muy diversa exige una capacitación mejor para poder llevar la iglesia adelante. Esta es una de las razones, entre otras, por las que hay personas que están abandonando la iglesia evangélica y buscando otros horizontes. 4. Discipulado cristiano. En años pasados, cuando se hablaba de discipulado, se hacía en términos de multiplicación. Uno gana a otro y éste hace lo mismo. Y así continuaba la cadena. Si bien dicha idea está implícita en el concepto, su significado bíblico es mucho más amplio y profundo. Señalaré varios rasgos. Primero, el discipulado está completamente vinculado
a la evangelización según las órdenes de Jesús. Son dos caras de una misma moneda. Así que cuando se evangeliza hay que discipular, y para discipular hay que evangelizar. Segundo, la evangelización tiene como meta llevar las personas a la conversión a Jesucristo. El discipulado toma a dicho converso para darle la formación básica a fin de desarrollar el carácter cristiano y la imagen de Jesús. De modo que esto es un proceso de toda la vida, aunque en un programa de iglesia puede tomar varios meses para poner los fundamentos. Tercero, el discipulado busca calidad de vida cristiana, pues guía a entender y vivir en conformidad al reino de Dios, al modelo del Maestro Jesús y aspirar a alcanzar su estatura. Para mí, aquí está la clave para la iglesia del siglo XXI. Si quiere ser luz y sal en el mundo, tendrá que dedicarse seriamente a predicar el evangelio para convertir personas a Jesús, al mismo tiempo que tomar a estas y ponerlas en un proceso de formación espiritual. Así conocerán su fe, vivirán la vida de Jesús y harán que Dios tenga personas fieles a Él para que lo den a conocer en el mundo. Recordemos que las condiciones morales del siglo XXI, así como otras, harán de la vida espiritual algo sumamente difícil, y solo van a perseverar en el camino angosto aquellos que verdaderamente convertidos y que hayan optado por seguir el camino del Maestro Jesús. John White, psiquiatra cristiano e investigador de los actuales movimientos de renovación en Norte y Latinoamérica, en su libro Cuando el Espíritu Santo llega con poder, cita las palabras del conocido investigador social George Gallup, que nos deben hacer pensar. Cito textualmente: en los últimos años, dice Gallup, la iglesia en algunos lugares ha estado expandiéndose rápidamente, mientras que el reino de Cristo ha perdido terreno en el corazón de los cristianos. La religión tiene cada vez más importancia entre los norteamericanos, pero la moralidad está perdiendo terreno. Vean el contraste que hace. Hay muy poca diferencia entre el comportamiento de quienes asisten a la iglesia y quienes no lo hacen, en una amplia gama de conductas que incluyen la mentira, el fraude y el hurto, la corrupción también. El avance del reino de Dios no siempre coincide con nuestros esfuerzos evangelísticos. Esto es cierto también en cuanto a nuestro continente y está visible al interior de la iglesia. El número ha crecido, pero no la calidad del cristianismo. Hemos visto un descenso impresionante en la moral de los creyentes y aún del liderazgo. Hay mucho ruido, mucho movimiento, mucha música, pero la vitalidad del reino de Dios en la vida diaria del creyente y en la de las congregaciones se ha disipado notablemente. El historiador Paul Kennedy, en su obra sobre el siglo XXI, dice que algunos escritores, a quienes llama apocalípticos, sostiene que todo se perderá a menos que se produzca cuanto antes un cambio drástico en el comportamiento humano. Si así se refiere al mundo en general, debe esperarse de la iglesia un cambio profundo que impacte a nuestras sociedades, para lo cual habrá que poner en primer plano el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo en la realidad diaria de sus seguidores. Esta es la tarea de primerísimo orden que hay que realizar ahora mismo mediante el desarrollo del discipulado cristiano. Cuarto, el discipulado es un estilo de vida que toma como modelo al Señor. A su vez, es un método o forma de trabajo que se implementa en el programa de la congregación local. Como método, puede tener variantes y adaptaciones, pero considero que todo pastor, iglesia o denominación necesitan abocarse seriamente a poner en práctica este asunto.
4. La enseñanza. Hacia el siglo XXI, la enseñanza de la Iglesia deberá estar siempre fundamentada en la verdad que permanece para siempre. Allá por 1780 en Inglaterra, Roberto Rex y otros, viendo la gran necesidad de los niños abandonados, empezaron un programa de alfabetización y de Biblia, al punto que 6 años después tenían más de 200,000 niños enrolados en la misma. Esto es necesario hacerlo de nuevo, empleando aquella institución para enseñar la Biblia aplicada a diferentes aspectos como la salud, el trabajo y otros. Segundo, la enseñanza alrededor de la Biblia deberá dar más herramientas para que la gente aprenda a estudiarla y a sacar provecho de ella. ¿Por qué? Porque es fácilmente comprobable que hoy las Biblias abundan en las manos de los creyentes, pero son pocos los que la leen y menos los que la estudian. Debemos dar herramientas. Tercero, las instituciones de formación pastoral y teológica, así como los foros de reflexión pastoral, si bien necesitan reiterar continuamente los basamentos de la fe cristiana evangélica, deben al igual lanzarse a estudiar problemas que plantea la vida moderna para dar respuestas que ayuden a los hermanos. Por ejemplo, el problema del divorcio entre creyentes y nuevo matrimonio, así como el de pastores o misioneros divorciados. Este es un tema candente y delicado, y no es ocioso tratarlo hoy, sino urgente, porque esto se ha hecho presente en toda la obra de Dios en nuestro medio. Permítame parar un momento. Hace varios años estaba en Canadá y leí una revista muy seria donde presentaba la estadística relacionada con el divorcio y las profesiones generales, medicina, ingeniería, derecho, todo eso. Entonces, la encuesta lo que trataba era precisamente de establecer de esas profesiones cuáles son las profesiones más afectadas por el divorcio. Para mi sorpresa, en primer lugar, psicólogos, los 3 primeros lugares, casi muy parecidos: psicólogos, psiquiatras y consejeros familiares. Los que ayudan a la gente son los que más se divorcian. En cuarto lugar, seguidito ahí de esos 3, pastores evangélicos. Eso a mí me asustó, pero ya en otros países estamos comenzando a ver este tipo de problema y alguna respuesta tenemos que dar. Sigo. Otros temas son lo relacionado con la eutanasia, la fertilización artificial, la venta de órganos humanos, acerca de lo cual ya existe un gran mercado subterráneo y a lo cual se achaca la desaparición de miles de niños. Cito también el problema de la homosexualidad, que además de estar ya presente en la iglesia, muchos buscan su legitimidad. Otro asunto es el de la relación de la iglesia y los poderes públicos, la política y los políticos evangélicos. Hay muchos otros asuntos semejantes a estos, acerca de los cuales las congregaciones esperan una respuesta de sus pastores. Esta es tarea que tenemos por delante. Cuarto, la enseñanza de la Biblia en las iglesias deben alternarse con programas paralelos de capacitación para servir. Lo que se da en la gran mayoría de congregaciones es un programa simple, que es un programa de predicación los domingos y entre semana un culto de estudio bíblico. Esto no puede satisfacer las demandas del Señor y del momento. Repito, son necesarios programas paralelos de formación a la congregación para servir en diferentes áreas como el evangelismo, discipulado, misiones, servicio a la comunidad, ayuda a los necesitados, alfabetización, administración hogareña, preparación para el matrimonio, consejería básica, diaconado, ancianato y otros campos. Solo así se podrá multiplicar el liderazgo y los ministerios de la iglesia y se podrá expandir ordenada y eficazmente. Además del programa general de cultos que toda iglesia tiene, sugiero
un programa básico de varios niveles, partiendo de abajo hacia arriba. Primero, la evangelización para llevar a la conversión, bautismo e integración a la iglesia. En segundo lugar, un programa discipular o formación inicial por el cual debe pasar todo nuevo creyente y toda persona que venga de otra congregación. Con esto se les afirma en la fe, se les enseña a vivir la vida del reino de Dios y se les capacita para reproducir la fe y hacer a otros discípulos. Esto puede durar 1 año. Tercer nivel, enseñanza de las doctrinas básicas de la fe y de la iglesia. Cuarto nivel, cursos breves de capacitación para servir. 5. Servicio. La iglesia debe intensificar al máximo sus esfuerzos por motivar, reclutar, capacitar y movilizar a su grey en toda forma posible de servicio. Hemos sido salvados para servir. No somos salvos por medio de buenas obras, quedemos claros en esto. Pero toda fe genuina debe ser expresada por medio de ellas. Y las condiciones humanas que se están dando y se darán exigirán que el pueblo de Dios exprese continuamente el amor del Señor a través de toda forma de servicio. Las necesidades son muchas y también las oportunidades, pero la iglesia no puede pretender hacerlo todo. Debe priorizar de acuerdo a la dirección que reciba del Espíritu Santo y de acuerdo a sus posibilidades. Lo que sí hay que recalcar y que puede ser muy grave es que no haga nada. Pensemos en algunos elementos importantes. Primero, un gran problema que se está dando especialmente en las ciudades es que vienen multitud de personas de zonas rurales que solo sabían criar o cuidar animales o sembrar en pequeña escala. Y en la ciudad esto no sirve de nada. Deben aprender oficios y manualidades rápidas que sí abren posibilidades para el trabajo. La iglesia puede ayudar a paliar esta situación capacitándoles u orientándoles a capacitarse. Segundo, se dan muchas madres solteras que necesitan salir a trabajar fuera de sus casas. Un modo muy valioso de ayuda de parte de la iglesia es emplear sus instalaciones entre semana para tener guarderías infantiles que sirvan a su comunidad. Esto permite aún que los niños y sus madres sean enseñados en la palabra de Dios. Tercero, las iglesias pueden ayudar a las familias pobres en la educación de sus niños y jóvenes. Yo considero que esta es una de las mejores inversiones que se puede hacer a favor de la gente necesitada, pues abre puertas para que sus hijos se adapten a la ciudad y aprendan cosas que les depare un futuro mejor, como es el de hablar otra lengua, entrar al mundo de la computación, aprender un oficio con mercado, etcétera, etcétera. Cuarto, considero que las iglesias deben desarrollar programas de corto plazo en que enrolen, capaciten y guíen a la juventud en programas de servicio comunal, ya sea en su propio medio o en otros. La juventud cristiana necesita ser motivada y enseñada a emplear tiempo y recursos en el servicio a los demás, a la iglesia o a la comunidad. Quinto, en las congregaciones se están dando en modo cada vez más visible que hay un sector de personas pensionadas de sus profesiones o que tienen recursos económicos para no depender ya de un trabajo. Muchos de ellos tienen capacitaciones especiales y quizá por no estar avanzados en edad, como son los 50, 65 años, constituyen un inmenso recurso para las iglesias, para formar equipos de voluntarios para trabajos especiales, como es la atención de enfermos, orientación vocacional a la juventud, atención de guarderías, trabajo entre presidiarios, establecimiento de nuevas obras, pastorado y otros. Sexto, se debe tener presente que en un mundo semisalvaje como el que viene, en el cual cada uno ve cómo vela por sí mismo, la iglesia debe ser una comunidad de amor,
de acogimiento, de sanación y de ayuda. Quizá los recursos que tenga sean muy limitados, pero el solo hecho de dar amor, una palabra de orientación y ayuda, a veces hacen un mundo de diferencia. Con todo lo anterior, ratifico la idea de tener no solo una eclesiología bíblica en lo formal, sino muy práctica, dinámica, que permita a los hermanos dar de gracia lo que de gracia han recibido. 6. Situaciones especiales para atender. En forma breve me referiré a varias situaciones que creo que se darán y se agudizarán en el siglo XXI y que la iglesia y los pastores debemos ponerle atención y buscar respuestas adecuadas. Primero, siento gran preocupación por el posible alejamiento de la iglesia evangélica de su base, la Sagrada Escritura. No es que la gente no la comprará más, sino que la irán sustituyendo en los púlpitos por la música y por la búsqueda de experiencias y emociones. Y esto mismo hará que en la vida diaria el sentido de discipulado y los principios del reino de Dios que deben gobernar la vida de los cristianos se irá perdiendo. De manera que la calidad de vida cristiana no será diferente de la del resto de la gente que no conoce al Señor. Por otro lado, los mismos líderes preferirán mantener al pueblo con una religiosidad superficial y la Biblia ya no cumplirá su función como regla suprema de fe y de práctica. Permítame añadir algo. La música, especialmente, por ejemplo, en nuestras iglesias se ven ya lo que se ha llamado el ministerio musical, ministerio de adoración, que parece que incluso se han hecho toda una estructura de poder y ellos copan y toman el tiempo del culto hasta donde ellos sientan. Al punto ya que la predicación de la palabra en muchos púlpitos toma 10 minutos, 15 minutos, porque es cante y cante y cante. Está bien cantar, hay que cantar y eso es parte de nuestra vida. Pero puede caer exactamente, y eso lo estamos viendo ya, en la misma rutina de otras formas de adoración que se han criticado en el pasado. Eso es lo que uno ve. Hoy día, toda esta nueva modalidad en muchos lugares, bonita y todo eso, pero ya está cayendo en una misma rutina. Antes tal vez era manejada, dominada por un misionero, una persona, una sola que tocaba un aparato, uno que dirigía el culto y punto número 1, punto número 2. Ahora es otra forma, cierran los ojos, a veces unos duermen, otros bostezan, otros alaban al Señor, pero poco a poco va cayendo en una rutina y está también, en cierto modo, no voy a decir anulando, pero dejando a un lado la oración, la ministración mutua de los hermanos y la predicación de la palabra. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a estos asuntos para tener un balance realmente adecuado en nuestro culto. Segundo, tengamos muy claro en nuestro pensamiento que la gran mayoría de la gente que se convierte al evangelio en nuestras iglesias procede de la Iglesia Católica. Atención a esto. ¿Qué implica esto para efectos de labor pastoral? Sencillamente, que el católico puede convertirse y puede cambiar de iglesia, pero muchas de sus creencias y actitudes permanecen ocultas, pero activas. La religión católica es sincretista, pues prácticamente en ella cabe de todo. Separa la religiosidad de la vida diaria. Uno puede ser muy religioso y formal en el templo y devoto ocasional de Dios, pero en la calle, el hogar, el trabajo, no hay principios que la gobiernen. El católico tiene a Dios y a sus santos o dioses y diosas para solicitar favores, no para vivir una vida santa de acuerdo a la voluntad divina. Estas y otras cosas se cuelan en las vidas de los que llegan a ser miembros de nuestras iglesias. Es una realidad muy cruda. Si la iglesia evangélica, en su afán de crecer a como haya lugar, prefiere solo ver números y no calidad de vida, hará que aquellas actitudes
en vez de ser superadas, se perpetuarán. Y con el paso del tiempo, repito, nuestra iglesia será simplemente otra religión más en el ambiente y así habrá destruido su única razón de ser. Por esto considero que la evangelización debe ser hecha a fondo, seriamente, tanto en lo que respecta al anuncio y llamado al arrepentimiento y fe en Jesús, como al proceso inmediato de integrarlos a un programa de discipulado. Tercero, la teología está siendo afectada y podría incluso ser sustituida solapadamente por la filosofía funcionalista que impera y caracteriza el mundo norteamericano. La idea es que todo aquello que funcione es correcto. Si algo no funciona, no es correcto, no es verdadero. Entonces, si un matrimonio no funciona, ¿para qué mantenerlo? En este caso, lo que enseña la Biblia está por demás. Si ciertas cosas funcionan bien para producir crecimiento numérico en las iglesias, hay que practicarlas. No importa si hay bases bíblicas o no, o si los efectos posteriores son negativos. Aquí prácticamente puede calzar el principio jesuítico de que el fin justifica los medios. Es ya común oír cristianos decir, ¿para qué insistir sobre ciertos asuntos bíblicos si la gente no responde? Hagamos aquello que sí le gusta a la gente. Esta es una tentación muy sutil para la iglesia del siglo XXI. Cuarto, los países que están más al norte de nuestro continente están recibiendo una oleada fuerte de lo que podemos llamar la cultura del mercado en la iglesia. Parece que el caso cuando Jesús echó fuera del templo a los vendedores, hoy se está haciendo nuevamente real. Me es imposible dejar de decir esto, pues veo que en los últimos años la iglesia está siendo vista como un mercado potencial que debe ser explotado. Toda la idea del marketing por todo lado. Hay predicadores que ponen tarifa a su predicación. A mí me invitan mucho a predicar de todas las iglesias y así hermanos. Me dicen, hermano Barrientos, ¿cuánto cobra usted por predicar un sermón? Eso significa que hay otros que están cobrando, ¿verdad? Bueno, menciono esto. Los cantantes y conjuntos musicales hacen de su labor un modus vivendi, aunque lo llamen ministerio. Los ministerios paraeclesiásticos buscan cómo extraer dinero de las iglesias. Las editoriales lanzan oleadas de libros que ponen de moda, aunque no tengan buen contenido. Se están fabricando artistas cristianos en la misma manera que se hace en el mundo del comercio para divertir y entretener al pueblo de Dios. Y otras cosas más. ¿A dónde podrá llegar la iglesia con estas danzas de dinero? No sé, pero creo que debemos ponerle atención a este asunto y pedir dirección divina para saber cómo contrarrestar esta corriente. Quinto, hay una frase ya común entre nosotros: el despertar político de los evangélicos. Con esto se da a entender que ha llegado la hora en que entraremos en la arena de la política partidista. Esto debe hacernos pensar por varias razones. Por un lado, debemos tener claridad que una cosa es la participación política como personas y otra como iglesia. Algunos evangélicos lo que están buscando es sencillamente politizar la iglesia o bien hacerla su andamio o trampolín para escalar en dicho campo. Siempre he creído, esto es mío, allá ustedes, ¿verdad? Siempre he creído entre la separación de la iglesia y del Estado, y que la iglesia como cuerpo no debe tomar posición ni siquiera para respaldar a uno que se dice cristiano, candidato cristiano. Por otro lado, hay mucha ingenuidad, pues se sueña con que una vez que los evangélicos lleguen al poder, el reino de Dios se establecerá y la sociedad será transformada. Esto ni es bíblico ni es real y es tiempo que se plantee con claridad. Los evangélicos a tono personal siempre hemos sido políticos de un lado u otro, pero hemos de aprender a diferenciar lo que hoy se está diciendo y promoviendo en muchos sectores del continente, como el caso de un país
en el que la ideología política que ha articulado un buen hermano ha procurado hacerla parte de la enseñanza en las escuelas dominicales. Esto es real en un país aquí en América Latina. Si su idea desde hace años es que en todas las escuelas dominicales se enseñe la ideología de su partido. Por esta razón creo que pastores y hermanos en general debemos tener mucha claridad en lo que es la misión de la iglesia y cuidar que las buenas intenciones de algunos la desvíen o simplemente la usen para beneficios propios o partidistas. Sexto, por la experiencia ya dada en varios países nuestros, es importante también asomarse para ver el asunto de la televisión evangélica. Algunos hablan ya de que este medio está, y uso la palabra literal, asaltando en todo sentido a la iglesia. En parte sirven para promover el evangelio y en gran parte para diseminar doctrinas, ideas y experiencias ajenas a la fe. Incluso en el afán de conseguir fondos a ojos vista de todos, la fe se comercializa, los milagros, las bendiciones y hasta la salvación se compran o se venden. Y esto es real también, hermanos. Hemos presenciado ya algo parecido a lo que sucedía en tiempos previos a la reforma del siglo XVI, cuando se vendían las indulgencias. Parece increíble esto, pero es real. La televisión presenta una imagen evangélica que puede ser correcta o falsa, según tenga o no principios claros de fe y de operación. Como hay una gran empresa que está detrás de todo esto, conviene que el liderazgo cristiano de los diferentes organismos se interesen por este asunto antes que sea muy tarde. Conclusión. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y es su plenitud. Está plantada en el mundo para que por medio de ella Dios y su redención sean dados a conocer. Esto implica que debemos tener una comprensión clara, dinámica y misional acerca de la iglesia, que debe haber un compromiso y dedicación para cumplir las tareas concretas que Dios le ha encomendado. Debe ser una iglesia siempre fundada en Dios y en su palabra, que sepa discernir en todo campo lo que es trigo y es cizaña, lo falso de lo verdadero y lo mejor entre lo bueno. Con un siglo difícil como el que viene, lejos de amedrentarse y volverse intravertida, la iglesia ha de lanzarse decisivamente con la sabiduría y el poder de Dios a la búsqueda de los seres humanos en su propio medio y situación. Se requerirá de ella ser rebelde en cuanto al mundo, no dejarse amoldar ni arrastrar por él, sino mantener su propia identidad y su propia dinámica. Toda obra que la iglesia emprenda dentro de los límites que el Señor le ha establecido habrá de ser bendecida. Y aunque el mundo entero esté en contra de ella, si tiene la aprobación y bendición del cielo, será más que vencedora. Esto es todo lo que necesita. La vocación de servicio que nuestro Señor Jesucristo mostró debe ser la misma de la iglesia del siglo XXI. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba porque el reino de Dios había llegado. Esas señales son las mismas que Dios espera que su iglesia manifieste hoy y en el porvenir. El mismo espíritu que dotó a la iglesia del primer siglo para abrirse espacio y para hacer que Dios fuera conocido entre los gentiles, es el mismo que hoy es Señor de la iglesia y que la dota con capacidades y poder para que haga su obra. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, se sintió amenazado por una situación muy grave. Entonces se puso a clamar a Dios, quien no le alentó su autocompasión, sino que los desafió de inmediato con estas palabras: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto es lo mismo
que el pueblo de Dios necesita hacer hoy y deberá hacer en el siglo XXI. Y que Dios sea glorificado, hermano.